Hola, mi nombre es Iván Ramos Ríos, soy docente de la asignatura de Historia y el día de hoy tengo un tema preparado que estoy seguro que te va a gustar bastante, dado que nosotros lo hemos visto muchísimas veces y lo podemos enfatizar en cualquier aspecto de nuestra vida a lo largo del tiempo. A menudo vemos este tema, sobre todo cuando vienen las campañas políticas. Vemos spots, vemos en las redes sociales la campaña, vemos las propuestas de cada candidato político. Estas propuestas debemos de ser inteligentes al elegirlas, ya que deben de velar siempre nuestros intereses. Como vemos en pantalla, el título de nuestro tema va a ser el siguiente: de democracia, partidos políticos y derechos. Este tema es importante que recuerdes el aprendizaje esperado, que dice de la siguiente manera: analiza el proceso de apertura política y democratización en México. Como te podrás dar cuenta, vamos a hablar de democracia, de política y de todos estos temas que nos interesan, pero que a lo mejor, como todavía no cumplimos la edad adecuada, no le damos la relevancia necesaria, pero es importante que lo tengas en cuenta. Bien, para poder contextualizar más este tema, vamos a poner un ejemplo clarísimo y que tú como estudiante, y si eres un poco más grande, lo vas a recordar. Cuando estamos en la escuela y vamos a elegir la comida de un convivio, ya sea de diciembre, ya sea del 14 de febrero, etc. ¿Qué es lo que pasa? Pasa el jefe de grupo, ejerciendo todo su liderazgo de jefe de grupo, acuérdense cómo es ese proceso, se planta en medio del salón y empieza a decir: ¿qué vamos a comer para el día del convivio? Y todos empiezan a votar y empiezan a sugerir, esa es la respuesta adecuada, empiezan a sugerir alimentos. Dicen pizza, dicen tacos, dicen hamburguesas, incluso a veces hasta dicen cosas que son incomibles, pero las mencionan. Entonces, ¿qué es lo que hace el jefe de grupo? Empieza a recabar la participación de todos, porque de eso se trata la democracia, de la participación de todos. Una vez que empieza a recabar la participación, ¿mediante qué? Mediante un voto. Y entonces, de acuerdo a la cantidad de votos que tenga esa comida, por ejemplo la pizza, es conforme lo que va a comer la mayoría, porque de eso se trata la democracia, de cómo ejerce el poder las mayorías. Y de acuerdo a lo que haya ganado más, o los que hayan dado más votos a determinado alimento, es lo que se va a comer. Porque de lo contrario, si el jefe del grupo dice es que nada más hay la opción de pizza, entonces ya no hay democracia, porque nada más hay una opción. Y de eso se trata la democracia, de que haya mayorías y minorías. Otro ejemplo es como, por ejemplo, cuando se elige el postre de la comida. Dice el papá: ¿qué quieren comer? ¿Paletas o galletas? Y ya la familia delibera qué es lo que de mayor tienen antojo. Bien, como vemos en pantalla, ahí podemos ver una definición más clara de lo que es una democracia. Dice: es una manera de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. Es una definición, digamos que muy esquematizada. Si descomponemos esta palabra etimológicamente, tenemos dos palabras griegas: demos y kratos. Demos significa población y kratos significa poder. O sea, el poder que ejerce la población. Nuevamente, vamos al poder de las mayorías, ¿sale? Había un filósofo que se llamaba Aristóteles en la antigua Grecia, hace mucho, mucho tiempo, y ya empezaba a contemplar esta palabrita llamada democracia. Este filósofo griego te hablaba del universo, te hablaba de la verdad, e incluso criticaba las formas de gobierno como la monarquía, la oligarquía y la democracia, y postulaba ciertos criterios que eran, digamos que un poquito avanzados para ese tiempo. Esta última, la democracia, sostenía que nosotros los seres humanos somos seres políticos por naturaleza, porque tendemos a socializar. Si no socializáramos, nosotros desapareceríamos. Hablando ya de democracia, este mismo Aristóteles sostenía que en este sistema de gobierno hay dos tipos de personas: el gobernante bueno y el gobernante malo. Cuando el gobernante es bueno, él va a procurar el bien común de la población y va a estar apegado estrechamente a una constitución. Él no se puede inventar las reglas ni aplicar el derecho divino como si era en la monarquía, porque acuérdense que, hablando ya en términos de monarquía, el gobernante decía que por derecho divino se habían establecido las leyes, pero en la democracia no, están aplicadas
a una constitución. Decía que cuando el gobernante es malo, este va a ver solamente el bien común del gobernante y que el sistema se va a corromper. Una vez que se corrompe, se le llama como una demagogia. Bien, ahora que ya vimos más contextualizado las definiciones de democracia, quiero que nuevamente imagines el ejemplo que pusimos al principio, el del convivio. Qué difícil era ponerse de acuerdo para poder comer algo. Te llevabas un módulo, módulo y medio, en ocasiones pasaban días y no se podían poner de acuerdo. Y eso que nada más era para una simple comida, algo relativamente sencillo. ¿Qué vamos a comer? Pero era un verdadero dilema y un verdadero arrebato de dimes y diretes. Ahora imagina un país, ¿cómo va a ejercer la democracia? Es un poco más complejo. Ahora imagina, hace 300 años, cómo era la democracia, donde nadie sabía leer, donde nadie sabía escribir. Es un poquito más complicado, ¿no? Bueno, pues de eso se va a tratar esta clase, de cómo fue evolucionando la democracia en el país de México, o en nuestro país, como lo quieras ver. Fue una labor titánica. Realmente México sufrió para establecer un sistema de gobierno, y es de lo que vamos a platicar. Recuerda que en el año de 1521, mucho tiempo atrás de lo que vivimos hoy, en México vivían culturas, los aztecas, los purépechas, los olmecas un poco más antes, y ellos no tenían una forma democrática de gobernar. Y posteriormente, en 1521, vino un proceso que se le llama la conquista de México, que fue un proceso de imposición por parte de los españoles en el cual ellos establecen aquí una monarquía, pero la monarquía era indirecta porque la monarquía venía desde España. Entonces México era como era una colonia que le servía al rey de España. Vivíamos en un proceso llamado monarquía. Este lapso dura 300 años, de 1521 a 1821. Es bastante tiempo en el que México le estaba sirviendo a otro país. Pero recordemos un poco lo que hemos visto en este ciclo escolar. ¿Qué pasaba en esa época, en la época colonial? Surgen personajes como Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero, Morelos, Agustín de Iturbide, del año 1810 a 1821. Este proceso que acabamos de mencionar se le conoce como Independencia de México. México sufre un proceso de guerra de más de 10 años. Si te das cuenta, si dimensionas cómo afecta a un país 10 años de guerra, hoy nosotros en televisión podemos ver un país que a lo mejor ha estado 4 o 5 años en guerra y está devastado. Tiene hambre, tiene muerte, su economía está por los suelos, no hay educación. Ahora imaginen 1821 y 10 años de guerra. Las condiciones eran precarias, las personas literal vivían en las montañas porque en las ciudades constantemente había guerrillas. Para 1821 se crea el México independiente, una realidad completamente adversa. México estaba, digamos, pies de cabeza. Y el primer sistema de gobierno en México que se establece es un imperio. O sea, nuevamente tenemos una monarquía, pero esta duró 3 años por Agustín de Iturbide, de 1821 a 1824. Vemos que México cambia de sistema de gobierno porque se dio cuenta que la monarquía no le traía nada bueno y que había salido de un proceso de monarquía de 300 años y nuevamente establece uno pero de 3. Entonces se dieron cuenta que esto no estaba funcionando. Para 1824 se crea una constitución mexicana, la Constitución Política Mexicana de 1824, la cual establecía que en México se tenía que hacer un sistema de gobierno democrático. Establecía que cada gobierno tenía que durar 4 años, o sea, cada presidente 4 años. Pero tú, ¿quién te imaginas que votaba en esta época? Donde había muchos muertos, donde había mucha desigualdad, donde la pobreza era inmensa y donde solamente una clase social sabía leer y escribir. Pues es correcto, solamente la clase alta y el clérigo podían votar porque eran los únicos que sabían leer y escribir. Entonces te darás cuenta que el proceso era bastante injusto. No se tomaba en cuenta a toda la población, nada más a cierto sector social. Este proceso, como lo vemos en pantalla, va a generar un lapso que se llama inestabilidad política.
Y tenemos ahí en la parte de abajo algo que dice que hubo una sucesión de más de 20 presidentes. ¿Tú por qué te imaginas que hubo más de 20 presidentes? Pues porque al no ser tomada toda la población en cuenta, de repente llegaba un sector inconforme que llegaba, por no haber tomado en cuenta su opinión, llegaba e imponía a su presidente. Este proceso fue tan inestable que hubo presidentes que duraban meses. Fueron de 1 año, 6 meses, 3 meses, y obviamente no había una continuidad. Entonces, pues México no podía encaminar un rumbo. Ahora vemos ahí en la pantalla 3 imágenes trascendentales en la historia de México donde se enaltecen los héroes nacionales. Vemos en la primera imagen a los niños héroes en la intervención norteamericana, en la segunda imagen vemos a Benito Juárez en la Guerra de Reforma y en la tercera imagen vemos una imagen de la Batalla de Puebla. Bueno, como ya lo vimos, estos 3 procesos que bien enaltecen la historia de México y vemos muchos de los héroes nacionales, pues fueron procesos que todavía le dieron mayor inestabilidad porque fueron guerras y fueron intervenciones extranjeras. La Batalla de los Niños Héroes fue un proceso en el que Estados Unidos vino, se quiso apropiar de México, no se pudo, hubo héroes como los que tenemos en pantalla que impidieron ese proceso. Y luego vemos la Guerra de Reforma con Benito Juárez, un verdadero líder que surge en esta época, el cual quería luchar porque se estableciera en México una república federal, a diferencia de sus contrincantes, los conservadores, que ellos nuevamente querían traer un imperio. Este proceso fue tan importante que los conservadores lograron traer un emperador que se estableció en el año de 1862, que se llamaba Maximiliano de Habsburgo. Este proceso se va a conocer como el Segundo Imperio en el proceso de la intervención francesa. Entonces, pues nuevamente vemos esta inestabilidad que sufría México, esta manera de que no había mucha gente inconforme, de que el proceso de independencia quizá no había salido como todos quisieran, entonces generaba mucha inestabilidad. Una vez que pasa la intervención francesa, viene un personaje que es importantísimo, que es Benito Juárez. Él luchaba, como lo mencioné, por una república federal y luchaba fuertemente contra los conservadores. Posteriormente a la intervención francesa, posteriormente a los años de guerra, que ya vimos cómo pueden acabar con un país, tanto su economía como su educación, este Benito Juárez, dicen los de ese tiempo, que era una persona con mucho liderazgo y que pudo encaminar al país durante 13 años, ya que en este tiempo sí se podían reelegir. Puso los cimientos de una república y estableció ciertas normas sociales que le beneficiaban al país. Durante 13 años el país no sufría de golpes de Estado. Digamos que la población estaba un tanto conforme, pero no lo suficiente. Una vez que se establecieron los 13 años del poder, hubo personas que ya decían que Benito Juárez ya tenía que salir de la silla presidencial. Y entre esos personajes vino uno conocidísimo como era Porfirio Díaz. Porfirio Díaz en este entonces en México era un verdadero ídolo, ya que participó en la batalla de Puebla, específicamente en la batalla del 2 de abril, y este Porfirio Díaz lo querían demasiado en el país. Lo aclamaba mucho la clase social baja porque decían que él venía de ahí y entendía más a este sector social. Porfirio Díaz encabeza un proceso para sacar a Benito Juárez, convoca elecciones e increíblemente las pierde. Ante esto vienen procesos como la huelga de Cananea y la huelga de Río Blanco, que fueron bastante sanguinarias para ese tiempo. Todo este proceso, Porfirio Díaz utiliza una frase que posteriormente le iba a cobrar factura, y utiliza la frase de sufragio efectivo, no reelección, contra Benito Juárez. Pero Benito Juárez no lo podían sacar del poder hasta que muere, 13 años después, como ya lo había mencionado. Para el año de 1877, Porfirio Díaz convoca elecciones y las gana. Porfirio Díaz para este entonces era una persona extremadamente constitucional y se apegaba a una nueva constitución de 1867. Era tan constitucional que en su primer lapso presidencial de 4 años, él lo cumplió a la perfección y posteriormente sale del poder. O sea, ahí al momento él había aplicado de manera perfecta la democracia. Y posteriormente vino un presidente que se llamaba Manuel González. Igual dura 4 años y posteriormente se vuelve a lanzar Porfirio Díaz al poder y nuevamente gana las elecciones.
Y es aquí donde Porfirio Díaz ya no le gustó dejar el poder y se brincó la Constitución de 1867 porque ya no quiso volver a salir del poder, ya no se convocaron elecciones y se queda durante el poder más de 30 años. Entonces, este lapso va a atravesar dos etapas, el porfirismo y el porfiriato. El porfirismo es la etapa de crecimiento social y económico en el país más grande para ese tiempo. Aquí ya no había golpes de Estado. Tristemente lo hizo a la fuerza porque utilizó la fuerza pública, utilizó la policía, utilizó los militares para que ya no lo pudieran sacar del poder. Pero esto no fue tan malo como pareciera, ya que México empezó a crecer económicamente, ya que Porfirio Díaz encaminó, digamos que su forma de gobernar y trajo muchos avances. México para ese entonces era un país agrícola y después de Porfirio Díaz las ciudades se empezaron a urbanizar, trajo el telégrafo, trajo el ferrocarril, afrancesó el país porque él traía una ideología francesa increíble. Las clases sociales se empezaron a dispersar. Hubo gente muy rica y gente que de verdad no tenía ni qué comer y trabajaba de forma increíble. El porfiriato es la etapa donde, digamos que este crecimiento no se estanca, pero sí entra ya en mucha desigualdad. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz engalanó las ciudades, pero dejó muy de lado las zonas rurales. Estas zonas rurales había latifundistas, había tiendas de raya, donde las condiciones eran precarias y las personas trabajaban más de 16 horas al día. Prácticamente vivían en una esclavitud. Este proceso pues no les gustaba a la población mexicana. Entonces, cansados ya del gobierno de Porfirio Díaz, viene un personaje que va a cobrar mucha importancia en la historia de México, llamado Francisco I. Madero. Este Francisco I. Madero tenía pues, también el poder de las clases sociales bajas y llama a elecciones a Porfirio Díaz. Gana las elecciones Francisco I. Madero en el año de 1910 y destierran a Porfirio Díaz. Tristemente, y para mala suerte de Francisco I. Madero, lo van a traicionar, lo va a traicionar un personaje que se llama Victoriano Huerta, y este Victoriano Huerta, una vez que mata a Francisco I. Madero, pues se lanzan los caudillos, los llamados caudillos, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón, todos estos personajes y cada uno defendía una ideología política diferente. Esta ideología impactó tanto que desencadenan una revolución y constantes balaceras por todas partes de las ciudades. Este proceso de revolución mexicana va a durar nuevamente más de 10 años, de 1910 a 1921. Otra guerra de 10 años que detenía el crecimiento en México, que nuevamente ponía al país sin un rumbo claro. Si contextualizamos, no se podía poner como relojito el país. Nuevamente atravesábamos un proceso de guerra y esta vez con armas más avanzadas. Había un personaje que por primera vez en la historia de México puso al avión como un arma militar, que fue Álvaro Obregón. Eso no lo sabían. Bueno, después de este proceso de guerra, en 1917 Venustiano Carranza propone una nueva constitución, que es la que nos sigue rigiendo hasta nuestros días. Esta constitución fue considerada la tercera constitución social del mundo, ya que para este entonces todas las normas de las constituciones del mundo eran como una imposición, y la de 1917 procuraba al pueblo, y entre ellas te daba derecho a la educación, te daba derecho a una tierra, te daba derecho a un trabajo. Proponía que cada presidente debía durar 6 años para darle mayor continuidad a sus proyectos. Establecía que cada ciudadano era libre, y para ese entonces esa palabra era una bomba, porque no se sabía qué hacer. Bueno, termina la revolución, teníamos un México nuevamente en una crisis económica espantosa. El mundo también estaba en una crisis porque también venía de sus propias guerras. Pero a partir de esta constitución que fue tan importante, México empezó a encaminarse porque se crearon instituciones sociales, hospitales, escuelas, que le dieron un poquito de más beneficios a la población y que ya la intentaban sacar de ese rezago del que venía. En los años 20 se crean las instituciones sociales y ante esto se crean los partidos políticos. No lo habíamos visto, porque antes de los partidos políticos nada más eran personajes los que se postulaban, como lo vimos, Benito Juárez contra Porfirio Díaz y sus seguidores. Y así se votaba por la persona.
En 1928 se funda el primer partido político en México, el PNR por Plutarco Elías Calles, y con esto ya se establecen las campañas. Este partido, el PNR, posteriormente iba a cambiar sus siglas y gobernó durante 72 años en el país. Fue tan importante este partido político que realmente hasta formó una ideología en el pueblo mexicano. Ya votaban prácticamente por default por ese partido porque los primeros años habían sido muy buenos y le daban continuidad. Durante este proceso hubo etapas presidenciales muy buenas. Lázaro Cárdenas, Ávila Camacho, que realmente se preocupaban por la población y esta iba creciendo, se veía cómo iba creciendo la población. Posteriormente iba a venir un modelo económico neoliberal que también le benefició bastante al país. Luego vino otra camada de presidentes que los autodenominaron los tecnócratas, que por sus estudios en el extranjero, pues también le daban esa como estigma de que eran los tecnócratas, pero también beneficiaban al país. A partir de aquí, México ya empieza a caminar como si fuera un engrane, porque ya no había golpes de Estado, ya no había guerras. México entra a una estabilidad política a raíz de la creación de los partidos. Pero no crean que era el único, porque como lo mencionamos al principio, tenía que haber una oposición. Y crean diferentes partidos, diferentes al PNR, como el Partido Comunista, que seguía una ideología completamente socialista para ese entonces, y que no ganaba. Y igual se unieron otros partidos que no ganaban y no ganaron durante 72 años. Pero hacemos pausa. Ya vimos que en esta democracia había la participación de la población. Ya había partidos políticos. ¿Qué más falta? ¿Ustedes piensan que realmente votaban todos o nada más un sector social? La respuesta es que faltaba el voto de la mujer. No se votaba y no se contemplaba, y la mujer empezó a votar hasta el año de 1973, y aquí digamos que ya la mujer y la población en general empezó a votar. Entonces ya podíamos hablar de que toda la población estaba participando en México. Pero la oposición, los partidos comunistas, decían, es que no es justo que siempre gane el mismo partido. Ya lleva mucho tiempo, pero como la población era la que votaba, pues no había ningún problema y la población estaba conforme. Entonces, ante estas constantes inconformidades, se crea un organismo descentralizado que se llamaba IFE, que regulaba las elecciones en el año de 1992, que le daban fe y legalidad, y que era un órgano que realmente regulaba las elecciones, y que hoy en día pues también se le conoce, ¿no? Bien, este órgano fue tan importante que ya la población empezó a creer en las votaciones, y poco a poco México fue creciendo a nivel electoral. Para el año 2000 es el primer año en el que se llega a la alternancia en México, y ya no se votó por el partido oficial, porque ya también se le conocía como el partido oficial. Entonces, como te darás cuenta, el proceso de elecciones en México fue más difícil de lo que tú te imaginas, ya que hoy tú lo ves todo como muy fácil, todo lo vemos muy bonito, vemos los comerciales, tienen música, etc. Pero todo el proceso que México vivió era bastante largo, y realmente México es un país nuevo en tema de elecciones. Apenas estamos creciendo, porque como lo viste, pues prácticamente hasta el año 1992 es conforme se completó nuestra democracia en México. Bien, para poder, digamos que, recapitular este tema que es bastante largo, vamos a hacer unas preguntas juntos que dicen de la siguiente manera y las podemos ver en pantalla. Vas a anotar en tu libreta y vas a tratar de recordar lo que venimos platicando. ¿Qué es una democracia? Segunda pregunta. ¿En qué aspectos de mi vida puedo implementar la democracia? Tercera pregunta. ¿Por qué es importante que existan partidos políticos de oposición? Última pregunta. ¿De qué manera afectó al país la inestabilidad política? Bueno, como verás, estas preguntas tú las vas a resolver de acuerdo a tu criterio y de acuerdo a lo que entendiste en esta clase. Bien, ahora, para poderle dar más forma a tu aprendizaje, vas a hacer una actividad. Yo espero que hayas puesto mucha atención. Vas a hacer una línea del tiempo ahí en tu cuaderno, la vas a colorear, la vas a ilustrar,
y vas a poner los sucesos históricos que marcamos aquí, que le dieron pie a nuestra democracia. Los vimos desde la independencia hasta el año 2000. ¿Cuáles fueron los que los marcaron y le dieron la trascendencia a nuestro país? Esa va a ser tu primera actividad. Y la segunda actividad todavía te va a gustar más. Vas a imaginar que eres un candidato político y vas a proponer ahora sí que tus propias propuestas para ver cómo funcionaría mejor tu comunidad. Eso lo vas a hacer igual en tu cuaderno y vamos a ver qué tan convincentes son tus propuestas. Bueno, espero y te haya gustado mucho este tema. Realmente es importante que lo sepas. Pero más que nada es para que cuando tú tengas 18 años sepas bien por quién votar. Y no votar por el más guapo, no votar por el que hace más memes, sino porque el que tenga las mejores propuestas le beneficien a tu comunidad y México siga creciendo como ha seguido creciendo hasta nuestros días. Entonces, muchas gracias. Mi nombre es Iván Ramos Ríos y fue un gusto.